Si cada verano tu huerto parece una batalla perdida, necesito que escuches esto. No es que tú no tengas mano para las plantas. No es que tu tierra sea inútil. No es que el sol de tu región sea demasiado fuerte para sembrar. El verdadero problema es que probablemente estás sembrando plantas débiles para un clima que ya no perdona. Porque hay cultivos que nacieron para sufrir con el calor y otros que nacieron para dominarlo. Hoy te voy a mostrar 7 plantas comestibles que pueden soportar sol intenso, poca agua, suelo pobre y veranos donde otras plantas simplemente se rinden. Plantas que no solo sobreviven, producen comida. Y quédate hasta el final, porque la última planta de esta lista parece casi imposible, crece donde muchos cultivos fracasan, puede alimentar a una familia, mejora la tierra y en muchas zonas de América Latina la gente la tiene olvidada como si fuera una maleza. Pero antes de llegar ahí, déjame llevarte a una escena que quizá conoces demasiado bien. Sales al patio en la tarde. El aire está pesado. La tierra está dura como ladrillo. Las hojas del tomate están caídas. La albahaca parece quemada. El cilantro desapareció como si nunca hubiera existido. Y tú miras esa huerta que hace apenas unas semanas estaba verde, viva, hermosa, y ahora parece que alguien la hubiera puesto dentro de un horno. Entonces haces lo que casi todos hacemos, riegas más. Pero el agua desaparece. Riegas otra vez. Y al otro día la planta vuelve a estar igual. Ahí es donde muchos se frustran y dicen, aquí no se puede sembrar. Pero esa frase es una trampa. Sí se puede sembrar. Lo que pasa es que no podemos seguir sembrando como si viviéramos en un clima suave, húmedo y perfecto. En muchas partes de Latinoamérica, el calor ya no es una temporada incómoda. Es una prueba de resistencia. República Dominicana, Puerto Rico, el norte de México, zonas secas de Colombia, Venezuela, Panamá, Paraguay, el nordeste brasileño, los valles secos de Bolivia, el norte argentino, la costa peruana. Millones de personas viven en lugares donde el sol no pregunta si tu planta está lista. Simplemente cae. Y cuando cae fuerte, las plantas anuales sufren primero. Porque una planta anual empieza desde cero. Raíces pequeñas. Tallo tierno. Hojas delicadas. Depende de que tú la cuides todo el tiempo. Pero las plantas resistentes funcionan diferente. Algunas guardan agua. Otras hunden raíces profundas. Otras cierran sus poros durante el calor. Otras pierden hojas para no morir. Otras convierten el suelo pobre en alimento. Y cuando tú entiendes eso, dejas de pelear contra la naturaleza y empiezas a sembrar con ella. Así que hoy no te voy a dar una lista bonita para decorar el patio. Te voy a dar 7 plantas para construir una huerta más fuerte, más inteligente y más preparada para el calor. Y la número 7 puede cambiar por completo la forma en que ves la comida de patio. Planta número 1, la yuca. Si hay una planta que parece hecha para los veranos duros de nuestra tierra, esa es la yuca. La yuca no se desespera cuando el sol aprieta. No se pone dramática porque pasaron varios días sin lluvia. No necesita una tierra perfecta, negra y cara. La yuca mira ese suelo pobre, ese calor pesado, ese patio seco, y dice, aquí puedo vivir. Y eso la convierte en una de las plantas más importantes para la seguridad alimentaria en zonas tropicales. Porque mientras otros cultivos te dan hojas marchitas, la yuca trabaja en silencio bajo la tierra. Tú la ves arriba tranquila, con sus hojas palmeadas moviéndose al viento, pero abajo está formando raíces gruesas, cargadas de energía, esperando el momento correcto para ser cosechadas. La yuca es comida de verdad. Comida de familia. Comida de campo. Comida que llena. De una sola planta bien cuidada puedes sacar varias raíces grandes. Hervida, frita, en casabe, en puré, en harina, como acompañante o como base de una comida completa. Y aquí está lo poderoso, la yuca soporta periodos de sequía porque reduce su crecimiento cuando falta agua, pero no se rinde fácilmente. Baja el ritmo, conserva energía y espera. Esa es una lección que muchas plantas delicadas no tienen. Ahora,
El error más común con la yuca es sembrarla en un terreno donde el agua se queda emposada. La yuca tolera sequía, pero odia tener los pies encharcados. Si el suelo se llena de agua y no drena, la raíz se pudre. Así que el secreto no es mimarla con agua todos los días. El secreto es darle sol, tierra suelta, buen drenaje y espacio. Y cuando la planta se establece, ella hace el resto. La yuca no es una planta de lujo. Es una planta de resistencia. Y en tiempos donde la comida sube de precio y el clima se vuelve más duro, tener yuca en el patio no es nostalgia. Es inteligencia. Pero la yuca es solo el comienzo, porque ahora viene una planta que parece humilde, pero puede darte proteína vegetal, sombra ligera y fertilidad para el suelo al mismo tiempo. Planta número 2, el gandul. El gandul es una de esas plantas que muchos conocen por el plato, pero pocos respetan como cultivo. En República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Venezuela y muchas partes del Caribe, el gandul no necesita presentación en la mesa. Arroz con gandules. Moro de guandules. Guisos. Sopas. Comida de domingo. Comida de Navidad. Comida de casa. Pero en el huerto, el gandul es mucho más que un grano sabroso. Es una máquina de sobrevivir. Mientras el frijol común se rinde con el calor fuerte, el gandul levanta su tallo como arbusto y sigue produciendo. Tiene raíces fuertes. Tolera suelos pobres. Aguanta temporadas secas. Y como buena leguminosa, trabaja con bacterias del suelo para fijar nitrógeno. Eso significa que mientras te da comida, también ayuda a enriquecer la tierra. Es como tener una planta que cocina para ti y al mismo tiempo fertiliza el patio. Por eso el gandul no debería sembrarse solo como un cultivo más. Debería usarse como aliado. Puedes sembrarlo cerca de frutales jóvenes para darle sombra parcial en los momentos más duros del día. Puedes usarlo para proteger el suelo. Puedes podarlo y dejar sus hojas como materia orgánica. Puedes cosechar sus vainas verdes o esperar el grano seco. Y lo mejor es que no es una planta complicada. El error más común es tratarlo como si fuera un frijol débil de ciclo corto. La gente lo siembra, cosecha una vez y lo arranca. Pero el gandul puede vivir varios años en climas adecuados. Si lo dejas trabajar, se convierte en una estructura viva dentro del huerto. Alimento arriba. Nitrógeno abajo. Sombra alrededor. Vida en el suelo. Eso es lo que hace grande al gandul. No es solo una planta. Es un sistema. Y si hablamos de sistemas vivos para climas calientes, entonces tenemos que pasar a una planta que muchos aman en la cocina, pero pocos entienden como tesoro de resistencia. Planta número 3, la sábila. Sí, la sábila. Muchos la tienen en una maceta olvidada junto a la puerta. Otros la usan para quemaduras, para la piel, para remedios caseros. Pero pocos se detienen a pensar en lo que realmente es, una planta diseñada para guardar vida en medio del calor. La sábila no tiene hojas comunes. Tiene depósitos. Cada penca gruesa es como una pequeña reserva de agua protegida por una piel firme. Mientras otras plantas pierden humedad por sus hojas finas, la sábila conserva. Mientras otras se doblan, ella se mantiene firme. Por eso puede pasar días y hasta semanas con muy poca agua. Y en regiones donde el sol castiga fuerte, eso vale oro. La sábila es perfecta para patios pequeños, balcones, zonas secas, bordes de huertos y macetas donde otras plantas se queman. Pero su valor no está solo en que aguanta. Está en que produce constantemente. Una planta madre puede sacar hijuelos alrededor. Esos hijuelos se separan, se siembran y en poco tiempo tienes más plantas. Es una multiplicación silenciosa. Y aunque muchas personas la ven como planta medicinal, también tiene usos alimentarios en preparaciones específicas con el gel interno bien manejado. Pero incluso si no la consumes, tener sábila en una casa de clima caliente es tener una reserva viva para el cuidado diario. El error más común con la sábila es querer cuidarla demasiado. La riegan todos los días. La ponen en una tierra pesada.
La dejan en sombra húmeda. Y entonces la planta se pudre. La sábila no quiere que la ahogues con cariño. Quiere luz, drenaje y espacio para respirar. El secreto es simple: riega poco, deja secar, no la encierres en barro mojado. La sábila enseña una verdad que sirve para todo huerto de calor: a veces la planta más fuerte no es la que más recibe, sino la que mejor conserva. Pero ahora vamos a una planta todavía más impresionante, una que no solo resiste el calor, sino que convierte hojas, flores y semillas en alimento. Planta número 4, la moringa. La moringa parece una exageración de la naturaleza. Crece rápido. Soporta calor. Tolera sequía una vez establecida. Sus hojas son comestibles. Sus vainas tiernas se cocinan. Sus flores también pueden usarse. Sus semillas tienen aplicaciones tradicionales. Y además, cuando la podas, vuelve a brotar con fuerza. Es como si la planta dijera: córtame, que yo regreso. En zonas calientes, la moringa puede convertirse en una de las plantas más útiles de todo el patio. Porque no tienes que esperar años para ver resultados. En pocos meses ya puedes empezar a cosechar hojas. Y esas hojas son valiosas porque aportan proteína vegetal, minerales y un sabor que se puede usar en sopas, guisos, tortillas, batidos verdes o como polvo seco. Imagina esto: mientras muchas hortalizas se mueren en pleno verano, tú tienes un árbol pequeño que sigue regalando hojas comestibles. Eso cambia la mentalidad. Ya no dependes solo de lechugas frágiles. Ya no lloras porque el cilantro se quemó. Empiezas a construir una despensa viva con plantas que entienden tu clima. La moringa también ayuda a crear sombra ligera. Puedes usarla como borde, como barrera, como árbol podado bajo o como fuente constante de hojas. Pero hay un error grande: dejarla crecer sin control y luego quejarse de que se puso alta y difícil de manejar. La moringa responde muy bien a la poda. Si quieres hojas, no la dejes convertirse en un palo larguísimo. Pódala. Hazla ramificar. Manténla a una altura cómoda. Así produce más brotes tiernos y se vuelve mucho más útil para la cocina. La moringa no es una planta para mirar de lejos. Es una planta para manejar, cortar, cosechar y volver a cosechar. Y en climas calientes, pocas plantas te devuelven tanto por tan poco. Pero si la moringa es una fábrica de hojas, la siguiente planta es una reina del fruto en pleno calor. Planta número 5, la guayaba. La guayaba es una de esas frutas que huelen a infancia. Uno parte una guayaba madura y el aroma llena la cocina. Dulce, tropical, fuerte, imposible de ignorar. Pero detrás de esa fruta común hay un árbol extremadamente valioso para un huerto resistente. La guayaba tolera calor. Se adapta a distintos suelos. Produce bastante. Atrae vida. Y cuando está bien establecida, puede soportar condiciones que harían sufrir a frutales más delicados. No es casualidad que crezca en patios, cercas, fincas, solares abandonados y caminos rurales. La guayaba tiene ese carácter de planta que no pide permiso. Aparece, crece, produce. Y eso es exactamente lo que necesitamos cuando queremos comida en climas difíciles. Una guayaba bien ubicada puede darte fruta fresca, jugos, mermeladas, dulces, batidos y alimento para aves. Sus hojas también tienen una larga tradición de uso casero en muchas culturas. Pero lo más importante es que conecta abundancia con sencillez. No necesitas convertirte en experto para tener guayaba. Necesitas sol, espacio, poda básica y paciencia. Ahora, el error común con la guayaba es abandonarla por completo. Una cosa es que sea resistente. Otra cosa es dejarla convertirse en una maraña desordenada, con ramas cruzadas, poca ventilación y fruta difícil de alcanzar. Si la podas bien, entra luz. Si entra luz, mejora la producción. Si mejoras la estructura, cosechas más fácil. Y si cosechas a tiempo, aprovechas la fruta antes de que caiga o se dañe. La guayaba demuestra algo importante: una planta resistente no significa una planta sin manejo.
Significa una planta que, con poco manejo inteligente, puede darte muchísimo. Y ahora pasamos a una planta que parece de adorno, pero en realidad puede ser una de las barreras vivas más poderosas contra sequía, hambre y abandono del suelo. Planta número 6. El nopal. El nopal es casi una declaración de guerra contra la sequía. Donde una lechuga se derrite, el nopal se queda de pie. Donde el suelo parece una plancha caliente, el nopal sigue ahí, verde, grueso, lleno de agua por dentro. Sus pencas son como paneles vivos diseñados para ahorrar cada gota. Y su secreto está en una estrategia brillante, no se comporta como la mayoría de las plantas. Muchas plantas abren sus poros durante el día para respirar y tomar dióxido de carbono. Pero cuando hacen eso bajo un sol brutal, pierden agua. El nopal usa una estrategia distinta. Abre sus poros principalmente en la noche, cuando el ambiente está más fresco, y guarda lo que necesita para usarlo durante el día. Por eso puede vivir donde otras plantas se secan. Pero el nopal no es solo supervivencia. Es comida. Las pencas tiernas se cocinan. La tuna se come como fruta. Puede servir como cerco vivo. Puede proteger una zona. Puede alimentar animales en situaciones difíciles. Y por su gran contenido de agua, también puede ayudar como barrera en terrenos expuestos al fuego. El nopal es una planta que no presume, pero resuelve. Y eso en un huerto vale más que cualquier planta delicada que se ve bonita solo cuando el clima está perfecto. El error común con el nopal es sembrarlo en sombra o en suelo demasiado húmedo. El nopal quiere sol. Quiere drenaje. Quiere aire. Quiere que no lo trates como una planta de selva. También hay que manejarlo con respeto, por las espinas y gloquidios, esas espinitas pequeñas que parecen invisibles hasta que se meten en la piel. Pero una vez establecido, el nopal puede durar años y años produciendo. En un mundo donde mucha gente busca plantas fáciles, el nopal es más que fácil. Es estratégico. Y ahora llegamos a la planta número 7. La que muchos ignoran. La que puede crecer rápido. La que sirve como alimento, medicina tradicional, sombra, cerca viva, alimento para animales y restauradora de suelos. La planta que parece demasiado simple, hasta que entiendes lo que puede hacer. Planta número 7. La batata. La batata, camote o boniato, dependiendo de tu país, es una de las plantas más poderosas para un huerto caliente. Y lo más increíble es que mucha gente la subestima. La ven como un tubérculo más. Algo que compras en el mercado. Algo para hervir, asar o hacer puré. Pero en el patio, la batata es una alfombra viva de comida. Sus guías se extienden por el suelo. Cubren la tierra. Protegen la humedad. Reducen malezas. Dan hojas comestibles en muchas culturas. Y debajo de la tierra van formando raíces dulces, energéticas, llenas de alimento. La batata no solo produce. También protege el suelo mientras produce. Y eso es clave en lugares calientes. Porque uno de los grandes enemigos de la huerta no es solo la falta de lluvia. Es el suelo desnudo. Cuando el sol golpea directamente la tierra, la vida del suelo se debilita. La humedad desaparece. La superficie se endurece. Las raíces sufren. Pero cuando una planta como la batata cubre el suelo, crea una capa viva. Una sombra verde pegada a la tierra. Y esa sombra cambia todo. La batata puede crecer a partir de guías. No necesita semillas caras. Puedes empezar con brotes, esquejes o pedazos de guía. Y cuando agarra fuerza, se expande como si quisiera conquistar el patio. Por eso es tan valiosa para seguridad alimentaria. Porque no depende de una planta delicada. No depende de un ciclo frágil. No depende de que todo sea perfecto. Dale calor, sol, algo de humedad al inicio y tierra suelta, y ella empieza a trabajar. Ahora, el error más común es sembrarla en una tierra compacta y luego esperar raíces grandes y bonitas. La batata necesita que el suelo permita crecer hacia abajo. Si la tierra está demasiado dura, produce menos o deforma los tubérculos.
Otro error es darle demasiado nitrógeno. Si la alimentas en exceso con nitrógeno, puede producir muchas hojas y poca raíz. Y tú no quieres solo una selva verde. Quieres cosecha bajo tierra. Así que el manejo inteligente es tierra suelta, buen sol, humedad al principio, espacio para correr y cosecha en el momento correcto. La batata es una de esas plantas que te hace entender que la abundancia no siempre viene de lo complicado. A veces viene de lo humilde. De una guía tirada en la tierra. De una raíz olvidada que vuelve a brotar. De una planta que cubre el suelo como una manta y transforma calor en comida. Y ahora mira lo que hemos visto. La yuca, energía enterrada para tiempos duros. El gandul, proteína vegetal y fertilidad para el suelo. La sábila, reserva viva de agua y cuidado. La moringa, hojas comestibles en pleno calor. La guayaba, fruta tropical resistente y generosa. El nopal, comida y agua vegetal contra la sequía. La batata, cobertura viva, hojas, raíces y seguridad alimentaria. 7 plantas que no te obligan a pelear contra tu clima. 7 plantas que te enseñan a sembrar con inteligencia. Porque el futuro del huerto no está en copiar lo que funciona en lugares fríos. El futuro está en mirar nuestro sol, nuestra tierra, nuestras lluvias irregulares, nuestros patios pequeños, nuestros campos secos y elegir plantas que sepan vivir ahí. Ese es el cambio. No se trata de tener el huerto más bonito por 2 semanas. Se trata de tener un huerto que aguante. Que produzca. Que vuelva a brotar. Que alimente. Que no se rinda en el primer verano fuerte. Así que si este contenido te ayuda a ver la huerta de otra manera, suscríbete al canal, porque aquí vamos a seguir hablando de plantas que producen comida real, plantas resistentes y formas simples de cultivar aunque el clima parezca estar en contra. Y ahora quiero leerte en los comentarios. ¿Desde qué país estás viendo este video? ¿Cuál de estas 7 plantas ya tienes en tu patio? Y si tuvieras que escoger solo una para empezar esta semana, ¿cuál sembrarías? ¿Yuca, gandul, sábila, moringa, guayaba, nopal o batata? Porque tal vez el problema nunca fue tu clima. Tal vez el problema era que estabas sembrando plantas equivocadas. Nos vemos en el próximo video.